Bueno, vamos a ver en este vídeo el capítulo correspondiente al número 5 de la serie Apego para Todos en 10 cuestiones clave para todos y todas. Y lo que vamos a ver es la quinta cuestión, la quinta pregunta, que se llama Tengo mucho miedo de destapar la caja de Pandora. Bueno, vamos a compartir en estos minutos algunas reflexiones a partir de esta frase, ¿no? A ver qué nos puede sugerir. Bueno, hay personas que pueden tener conciencia del peso de determinadas experiencias que han tenido, ya sea pues, en la etapa de la infancia, pues, por ejemplo, ¿no? A nivel familiar, respecto a las relaciones con los cuidadores principales, padres u otras personas. También podemos incluir aquí el contexto escolar y aquí tanto las relaciones con los adultos, es decir, pues con el profesorado, tutores, directores, orientadores y demás, y también con los propios compañeros. Pero además de la infancia, podemos hablar, incluir por supuesto, cuestiones o experiencias que hayan ocurrido durante la etapa adolescente o siendo ya más adultos, ¿no? Aquí quizá pues, cobra más peso las relaciones personales o de pareja o laborales. Habitualmente, estas experiencias a las que nos estamos refiriendo son cosas que la persona reconoce y lo identifica así, ¿no? Y lo recuerda así, que lo pasó muy mal en su momento, eso por un lado, ¿no? Pero aparte, siente y tiene conciencia de que han dejado una huella que a lo mejor hoy persiste, ¿no? De alguna manera, es decir, no son solo recuerdos del pasado, sino que de alguna manera siguen vigentes. En algunos casos, la persona pues desearía que todo esto, ¿no? que pasó, que a día de hoy le pesara menos, ¿no? Que en el presente le generara menos interferencia o menos sufrimiento o menos limitaciones, ¿no? Cuando hablo de, por ejemplo, de limitaciones me puedo referir a que la persona ahora mismo en el presente le puede estar influyendo pues, en su estado emocional, o en sus relaciones con los demás, pues por ejemplo que no confía o que se siente que se distancia demasiado, o que no logra estar sereno, no logra el equilibrio emocional, o tiene dificultad para estar tranquilo o tranquila o para disfrutar, o que anticipa cosas negativas constantemente. Bueno, pueden ser muchas, ¿no? Las repercusiones que a día de hoy se mantienen. En ese sentido, cuando la persona siente que tiene un peso grande, y desearía que fuera de otra manera, pues hay dos opciones, ¿no? Por un lado, bueno, sentir este peso, pero que la persona entienda que, bueno, que ha vivido determinadas cosas y que esto es así y que no se puede hacer nada, ¿no? Que de alguna manera está resignada la persona pues a convivir con ello, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos escuchar expresiones o narrativas del tipo, pues no se puede borrar lo que pasó, o pues ya estoy dañado y no se puede hacer nada, cosas así. Otra opción es que la persona, bueno, que sí que se plantee si esto podría cambiar de alguna manera, ¿no? Esto va a ser más fácil que pase si, por ejemplo, esta persona conoce a alguien pues, que le haya hablado, que ha ido a psicoterapia, ¿no? Por ejemplo, y de qué manera le ha servido, ¿no? Entonces ahí uno, bueno, se empieza a plantear y decir, bueno, pues si a tal persona le ayudó para X cosas, quizá a mí también, ¿no? Me podría ayudar, ¿no? Y bueno, uno empieza a hacerse preguntas. En estos casos en los que uno sí empieza a hacerse preguntas y a cuestionarse cosas y a no resignarse, puede pasar que haya miedo, ¿no? De tener que recordar pues estas experiencias o tener que hablar de ellas. Y entonces en estos casos habría a su vez dos opciones, ¿no? Que ese miedo o esa preocupación bloquee la petición de ayuda, ¿no? Y entonces la persona, bueno, pues decide quedarse como está antes que exponerse pues, a ir a un psicólogo o una psicóloga que además no sabe si le va a ayudar, ni siquiera sabe lo que se hace ahí, si lo va a soportar, si va a ser demasiado duro, si le va a merecer la pena y que, bueno, que puede tener la duda legítima, por supuesto, de pensar, ¿no? Que, bueno, que lo mismo se movilizan cosas en terapia y que incluso, o, bueno, o que no sirve para nada, o que incluso se va a quedar peor de lo que estaba, ¿no? Todas estas dudas, junto a ese miedo, pues puede hacer que, aunque uno, por un lado, tiene ese deseo quizás de intentarlo, ¿no? Y de no resignarse, pero al final se bloquea, ¿no? La petición de ayuda y uno pues se queda como está, ¿no? De alguna manera. Pero tenemos que había otra opción, que eran dos. Otra opción es que, bueno, que la persona, aunque tenga miedo,
apuesta, vamos a decir así, quiere intentarlo, apuesta por el proceso terapéutico y bueno, quiere por lo menos explorar esta posibilidad, ¿no? Aunque le dé miedo, es decir, no es porque el miedo no esté, sino que el miedo está ahí y aún estando ahí no bloquea, ¿no? Sigue habiendo cierta energía que moviliza, ¿no? Y que activa para buscar algún tipo de ayuda durante un tiempo. Claro, cuando esto es así, cuando hay miedo y a pesar del miedo uno bueno, intenta, ¿no?, estar de otra manera o buscar la ayuda necesaria para estar de otra manera, es una gran ventana de oportunidad, ¿no? Esa es mi experiencia y la experiencia pues trabajando, ¿no? Bueno, muchos años en terapia, a nivel público, privado y también de los compañeros del Grupo Laberinto. Claro, si el terapeuta lo hace bien, va a darse cuenta rápidamente, ¿no?, de este miedo que tiene esta persona que está acudiendo a la consulta. A veces es muy fácil realmente, ¿no? Pues porque la persona que viene a nuestra consulta o que atendemos en el contexto que sea, lo va a expresar directamente, ¿no? Y os pongo algunos ejemplos evidentes, ¿no? Pues cuando nos dice tal cual, ¿no? El título del vídeo, ¿no? Tengo mucho miedo de destapar la caja de Pandora, no sé si voy a ser capaz de recordar, estas son cosas que escuchamos mucho en consulta. ¿Qué va a pasar si empiezo a tener en mente todo lo que pasó? Por ejemplo, ¿no? Puede haber mucha preocupación de mm, todo este proceso, si se empieza a dar, pues cómo me va a afectar ahora a mi relación, por ejemplo, con mi padre o con mi madre o con mis hermanos, ¿no? Que ahora a lo mejor es diferente a cómo fue, o cómo me va a afectar lo que pasó a lo mejor con otras personas ahora a mi relación de pareja actual, ¿no? Otra preocupación que podemos escuchar con frecuencia es ¿y qué pasa si empiezo a tratar determinados temas, ¿no?, en terapia y empiezo a tener pesadillas? O lo tengo en mente todo el rato, porque esto, claro, me puede interferir en que no me pueda concentrar en el trabajo y me preocupa, ¿no?, pues cometer errores y que me echen, por ejemplo, esto también lo escuchamos en consulta. O ¿y qué pasa si tengo ansiedad muy alta y tengo que volver a medicarme y ahora pues no quiero porque recuerdo que en otra etapa que lo hice pues a lo mejor me dejaba demasiado dormido, dormida o no sentía nada y yo ahora pues tengo otra vida, ¿no? Y tengo que trabajar o tengo que cuidar a alguien, ¿no? A un hijo, una hija, incluso a un adulto, o porque estoy en proceso de quedarme embarazada y no quiero tomar medicación, ¿no? Entonces, ¿qué hago, no? Otra preocupación es poder tener miedo, ¿no? Que la angustia o la tristeza, ¿no?, que pueda reactivarse, porque estar ya está ahí, ¿no?, pero se reactiva o se percibe más intensamente durante un tiempo, pues la preocupación de la persona que eso le inunde, ¿no? Y que no sepa manejarlo, ¿no? También escuchamos con frecuencia, ¿no?, una preocupación que puede ser ¿y qué pasa si vuelvo a estar como en aquella época de cuando me pasó todo eso? Em, claro, las personas ahora, si vuelvo a estar como en aquella época, van a pensar que estoy loco o loca y se van a alejar de mí, me voy a quedar solo o sola. Otro miedo ya puede tener más que ver con la consulta en sí o con la relación terapéutica, ¿no? Que es la preocupación de ¿y qué pasa si dejo salir todo lo que tengo dentro? ¿Qué vas a pensar de mí? ¿No? Esto en relación al terapeuta. O, esto es muy, muy habitual, ¿y qué pasa si pierdo el control en sesión? ¿No? El control emocional, vamos a decir así. Bueno, os decía, ¿no? Si todo esto de alguna manera la persona lo puede expresar explícitamente, pues es muy fácil para el terapeuta, obviamente, ¿no? Chequear, ¿no? Darse cuenta de que este miedo está muy activado, ¿no? Porque está puesto pues, sobre la mesa, ¿no? De alguna manera. Entiendo que el terapeuta tiene que atender estas preocupaciones, desde luego no minimizarlas, no ignorarlas, ni quitarle importancia. Vamos a poder escuchar, o deberíamos poder escuchar, no ponernos a la defensiva tampoco, ¿no? Esto, bueno, hay muchas experiencias diferentes, ¿no? Pero bueno, yo sí que he escuchado a una persona que ha ido a psicoterapia y que me decía, bueno, es que el terapeuta me decía, yo le planteaba a lo mejor estos miedos o estas preocupaciones y me decía, bueno, yo soy el terapeuta, si vienes aquí es para hacer lo que yo diga, yo soy el profesional, ¿para qué vienes si no me vas a hacer caso de lo que te proponga o si no confías? Bueno, pues desde mi punto de vista esto está bastante mal hecho o gestionado. Lo que os decía, ¿no? El terapeuta, que tenemos que hacer, esto en general, ¿no? No solo si el paciente tiene miedo, ¿no?, de abrir la caja de Pandora, sino en general, pues eso, escuchar, entender de dónde viene la preocupación, esto es muy importante, ¿no?
respetarla, que está ahí, la preocupación o el miedo, ¿no? Y que tiene su sentido, y dar información, ¿no? Esto yo creo que es importante. También creo que es clave ser muy cuidadosos con el timing, me refiero. Hay determinadas intervenciones que pueden ser beneficiosas para una persona, intervenciones terapéuticas, me refiero, pero para que esto sea así, es necesario hacerlo en el momento adecuado y no adelantarnos sobre todo, ¿no? Si, por ejemplo, el miedo de hacer lo que sea, ¿no? De alguna propuesta terapéutica o de tratar determinados temas o lo que sea, es demasiado grande, pues a lo mejor a corto plazo el objetivo no tiene que ser ir a eso, ¿no? Sino que tiene que ser hacer que la persona se sienta más segura y más tranquila para poder atender esto de forma adecuada, ¿no? Y el terapeuta tiene que saber cómo hacer esto, cómo ayudar a un paciente a llegar a un estado mayor progresivamente de tranquilidad y de seguridad. Si no sabemos cómo ayudar al paciente a sentirse más seguro, pues tendríamos que ver cómo aprender a hacer esto desde mi punto de vista. Y en todo momento, como terapeutas, devolver la agencia a la persona. Quiero decir, nosotros como terapeutas hacemos una propuesta inicial, ¿no? Cuando alguien llega a nuestra consulta, y luego vamos a ir haciendo propuestas actualizadas permanentemente, sensibles a lo que está pasando, a lo que estamos observando, al estado mental de la persona, y coherentes, ¿no? Con cómo está yendo el proceso, desde lo que captamos, y si estamos atentos, pues lo vamos a captar bien, ¿no? O es mucho más probable que lo captemos de forma adecuada, ¿no? Que no se nos pierdan cosas importantes. Creo que es importante también que el paciente no tenga la sensación de que tenemos como una receta para todos igual y que da igual lo que esté pasando o lo que nos esté transmitiendo, ¿no? Ya sea con palabras o de otra manera, que nosotros insistimos en que hay que hacer una cosa y como que nos da igual, ¿no? Como que es una aplicación ahí universal para todos igual, ¿no? Y no lo actualizamos. Esto probablemente haga, no lo sé, pero que se pierda cierta confianza, ¿no? Quizá. Y os decía, ¿no? Que a veces pues la persona nos expresa directamente sus miedos, preocupaciones, bueno, ahí es más fácil atenderlo y, bueno, que lo compartan con nosotros y que nosotros podamos explícitamente también aportar, ¿no? Lo que consideremos. Pero, bueno, otras veces no se va a expresar tan directamente, por lo que sea, ¿no? Bueno, entiendo que un buen terapeuta que está atento, que es observador, que sabe leer a la persona, va a saber también comunicarse, digamos, de formas más indirectas o comunicarse sin palabras y se va a dar cuenta, ¿no? De lo que está pasando. En mi experiencia, cosas que creo que ayudan a que el miedo que puede estar, ¿no? Pero que se vaya yendo como poco a poco, vaya disminuyendo, pues son varias. Lo primero es, claro, cuando uno llega a consulta, las referencias previas que tiene de ese psicólogo o de esa psicóloga. Y aquí hay varias opciones, ¿no? De cómo se llega a consulta. Una posibilidad es que me la haya recomendado pues alguien de confianza. Esto facilita siempre, ¿no? Abre el camino, ¿no? Si mi hermano, mi vecino, mi pareja, una amiga, quien sea, ¿no? Me ha recomendado, bueno, un tipo de terapia concreto o un centro en concreto o un terapeuta concreto, yo de entrada, bueno, hay una parte de confianza, vamos a decir así, la mínima suficiente, pero esto puede facilitar, ¿no? Puede ser también que a lo mejor no tengo referencias directas, no conozco a nadie que haya estado en ese centro, pero pues he leído algún artículo, he escuchado algún podcast, no sé, he visto alguna ponencia, o bueno, he hecho un vistazo, ¿no? al perfil del terapeuta, pues por su currículum, por sus formaciones, por su experiencia, por lo que sea, hay algo que me transmite confianza. Bueno, esto facilita, ¿no? Que ese miedo no bloquee. Y luego, eso por un lado, como antes de llegar, ¿no? Al principio, primera etapa. Y luego, pues por supuestísimo, la relación, ¿no? Que se va construyendo con el terapeuta, ¿no? De confianza, claro. Y aquí hay dos cuestiones. Por un lado, pues yo diferenciaría dos cuestiones. El trato personal, bueno, si me cae bien el terapeuta, por decir así, ¿no? Si me siento cómodo, sí, con cómo me trata, ¿no? Con cómo es. Eso creo que va primero, ¿no? Y luego ya, o si siento que encajo, que me puede ayudar, pero son sensaciones, ¿no? Y son como rápidas, ¿no? Esto se ve en las primeras sesiones. Y luego está la profesionalidad, ¿no? O a nivel técnico, ¿no? Lo que yo percibo, si le percibo como capaz, ¿no? Entonces son dos cosas, ¿no? Porque yo puedo tener un terapeuta o conocer un terapeuta que me cae bien, que creo que podemos trabajar, pero luego realmente pues no le veo que tenga, yo que sé, la formación o la experiencia suficientes, ¿no? O puede pasar que, bueno, a lo mejor no sé si termina de encajar o no, pero le veo profesional y me da mucha seguridad, o puede tener las dos cosas, que sería lo ideal, ¿no? Respecto a la forma de trabajar, ¿no? Ya más a nivel de formación del terapeuta o de experiencia o a nivel técnico,
bueno, mi experiencia de personas que yo he atendido, ¿no? A nivel público, privado, y también del equipo de Grupo Laberinto, es que hay algunas cosas propias del proceso terapéutico o que podemos tener en cuenta en el proceso terapéutico que en general hacen que el miedo que pueda haber, ¿no?, a trabajar determinadas cosas, pues sea manejable, o sea más manejable y que se vaya pues reduciendo, ¿no? Una de estas cuestiones es el explicar, los terapeutas, cómo trabajamos en concreto, ¿no? Porque, bueno, hay muchos modelos de psicoterapia, formas de trabajar, muchos tienen una parte común, muy común, y otras cosas a lo mejor diferenciales. Pero bueno, más allá de eso, pues el poder explicar, ¿no? En concreto, pues si tú vienes a mi consulta, pues yo te cuento cómo yo trabajo, ¿no? O cómo son las fases del proceso terapéutico, ¿no? Y hay que clarificar también pues, dudas que pueda haber o la idea que uno tiene, porque a veces está ajustado a, bueno, a cómo suelen ser y a veces no. A veces hay que clarificar ideas y ajustar, ¿no?, expectativas. Entonces, bueno, pues yo te voy a explicar, ¿no? Pues mira, esto yo creo que el primer día se puede hacer, ¿no? Cómo trabajo, ¿no? Pues cómo, cuáles son mis herramientas principales para la valoración, ¿no? Si va a ser entrevistas, si te voy a plantear cuestionarios, si vamos a usar otras técnicas, pues eso, como yo hago la evaluación, ¿no?, como profesional. Y luego, pues te voy a explicar que yo, después de algunas sesiones de valoración, voy a hacer una formulación del caso y te voy a plantear en una sesión de evolución, pues lo que yo veo, lo que entiendo que te pasa, con qué creo que tiene que ver, cómo creo que lo podríamos trabajar, de qué manera, ¿no? Del encuadre, técnicas concretas quizá. También te puedo anticipar si yo trabajo solo, por decir así, con lo que trabajemos en sesión, o si te voy a invitar a hacer algunas cosas fuera de sesión. Al final de lo que se trata es una propuesta y que hay que revisar y consensuar, por supuesto, conjuntamente, si no, no vale. Para lo que sirve para tener un mapa conjunto, ¿no? Y a mí en concreto me sirve y me ayuda a tenerlo en papel. Bueno, en papel o en una foto, ¿no? En el móvil podría ser, pero bueno, tenerlo físicamente de alguna manera. Nos hemos encontrado, ¿no?, en Laberinto muchas veces pacientes que a lo mejor han hecho otras terapias previas, ya sea más recientemente o años atrás, pero siempre nos es útil explorar esto, ¿no? Pues cómo fue, no sé, qué se trabajó, qué sirvió, qué no, también por aprender de la experiencia. Y hay muchos pacientes que lo que nos plantean es, bueno, fui a terapia y yo iba allí y hablaba, ¿no? Y claro, esto está bien porque, bueno, la comunicación, ¿no?, o la entrevista clínica probablemente es la herramienta principal de trabajo, pero claro, a mí me llama la atención, ¿no?, que una persona que ha ido a terapia no sepa o no tenga claro, ¿no?, cuáles eran los objetivos o el plan, ¿no? Porque, claro, si no, esto es infinito, es decir, porque ir a un terapeuta a contarle cómo estás, esto cuando acaba, ¿no? Pero en la medida, entiendo, ¿no?, en la medida en que tienes unos objetivos concretos o algunas, no sé, un plan como más a corto plazo o a medio plazo, ahí también te permite, bueno, primero saber por dónde andas y luego ir reevaluando, ¿no? Pues cómo vamos, pero claro, si el objetivo es hablar, bueno. Entonces os decía, explicar cómo trabajamos yo creo que ayuda a minimizar los miedos, no a quitarlos porque tienen su función y su sentido, ¿no?, pero a minimizar. Y además, en la medida que podemos anticipar lo que va a pasar o cómo pretendemos trabajar, ¿no?, nos puede decir también lo que le parece, por supuesto, nos debe decirnos lo que le parece o las dudas que van a surgir. Todo esto, anticipar, reduce la incertidumbre. Y cuanta menos incertidumbre, más seguridad, ¿no?, como que correlacionan de forma negativa. También cosas que creo que son útiles es que durante todo el proceso terapéutico, pero desde el principio, ¿no?, que podamos ayudar a la persona a ampliar su repertorio de estrategias de regulación emocional, ¿no? Bueno, pues vamos a afianzar las que ya tiene. A veces son muchas, pocas, pero consistentes, bueno, lo que sea. Vamos a explorar nuevas, ¿no? Algunas a lo mejor dentro de sesión, vamos a explorarlo juntos, juntas, o como propuesta para casa, pero luego vamos a revisar en sesión cómo ha ido, vamos a quedarnos con algunas, o la persona se va a quedar con algunas, otras se van a descartar, porque no a todo el mundo le viene bien lo mismo, ni muchísimo menos, ¿no? Pero el sentir que uno tiene más recursos de los que tenía para regularse cuando aparezcan momentos a lo mejor más intensos a nivel emocional, esto en mi experiencia también contribuye a tener un poquito más de seguridad. En la propuesta terapéutica también creo que es importante, más allá de hacer la propuesta, ¿no?, de qué podríamos trabajar, de qué manera, pues eso, la frecuencia, el encuadre, las técnicas, el explicar el sentido de la propuesta. Es decir, ¿por qué te propongo a ti en concreto trabajar de esta manera? ¿O qué creo que puede aportar si hacemos esto y cuando hagamos esta otra cosa,
¿qué aporta esta otra cosa? ¿No? El darle sentido. Y bueno, como terapeutas debemos confiar, ¿no? Que el coste-beneficio sale a cuenta, ¿no? Es decir, a veces podemos usar intervenciones o vamos a plantear más movilizadoras, podría ser, pero tiene que merecerle la pena al paciente y nosotros tenemos que estar seguros de que eso es así, ¿no? Cosas importantes, ¿no? También yo creo que reducen el miedo poquito a poco, es el ir paso a paso, ¿no? Porque a veces hay, bueno, o muchas cosas que trabajar, no sé si muchas, pero grandes, ¿no? Entonces puede dar vértigo, ¿no? Entonces, como, bueno, vamos a ir poco a poco, ¿no? O, bueno, al ritmo que se pueda, pero que no nos vamos a colapsar, ¿no? Ni nos vamos a empachar, vamos a decir así, a nivel emocional. Lo vamos a hacer con cuidado, esa es la propuesta. También que creo que es importante que la persona que viene con nosotros perciba, y que para que lo perciba tiene que ser real, ¿no? Que somos flexibles, ¿no? Que estamos abiertos siempre a actualizar la propuesta. ¿Y en función de qué? La propuesta terapéutica. Pues de los resultados que vayamos teniendo. Claro, esto tenemos que estar, entiendo, los terapeutas en evaluación continua, ¿no? Del proceso. A lo mejor algo pensábamos que iba a ser más de ayuda y no lo está siendo, entonces tendremos que ver por qué, no seguir haciéndolo sin más, ¿no? Porque es lo que habíamos pensado. Bueno. Y luego, claro, pueden surgir nuevas necesidades, ¿no? Pues porque cambia la situación de la persona, pasan cosas nuevas, bueno, por lo que sea, ¿no? Entonces nos tenemos que estar como actualizando. Y si hacemos una actualización de la propuesta terapéutica, que no sea algo solo del terapeuta, ¿no? Que lo hace en su cabeza y va reformulando, ¿no? Entiendo que hay que compartirlo, ¿no? Y revisarlo juntos y decir, bueno, pues teníamos esta propuesta consensuada, ¿no? Habíamos acordado las dos trabajarlo, pero me estoy dando cuenta que últimamente quizá, es un ejemplo, pues parece que hay otra necesidad que se ha puesto como, no sé si por delante o que habría que atender, cómo hacemos, ¿no? Y lo revisamos juntos y ya está, y seguimos trabajando, ¿no? Y luego importante creo que también que el terapeuta esté disponible mm, genuinamente para resolver dudas. Claro, hay veces que nos van a preguntar lo mismo muchas veces. Bueno, pues las veces que sea necesario, ¿no? Dudas de para qué va a servir esto la persona que atendemos, ¿no? O si nos va a servir, o si cómo lo voy a manejar. Bueno, digo que tiene que ser una disponibilidad real en el sentido de no sé, no enfadarnos, ¿no? Porque la persona nos pregunte lo mismo muchas veces. Bueno, o ponernos a la defensiva, ¿no? De alguna manera. Esto, desde luego, no ayuda a transmitir seguridad ni tranquilidad. Y bueno, ya para terminar el vídeo de hoy, el vídeo número 5, algunas reflexiones sobre el trabajo de los terapeutas, ¿no? De los psicólogos o psiquiatras formados en psicoterapia. Bueno, creo que es muy importante estar formados en algún modelo complejo y completo, no solo en una técnica o X técnicas concretas, sino como en un modelo integrador, para saber lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿no? Esto es algo que cada vez lo tengo más claro, que casi que es igual de importante, ¿no? Por ejemplo, y esto también es una experiencia bueno, de mi propio aprendizaje, ¿no? Como terapeuta, del equipo de Laberinto, de las supervisiones que hacemos a profesionales de otros equipos. Por ejemplo, os decía, ¿no? Saber identificar cuándo un paciente está dentro de su ventana de tolerancia emocional y cuándo no. ¿Qué implica estar fuera o estar dentro? Entender por qué está dentro o está fuera. Y a poder ajustar, ¿no? Ser como muy rápidos y muy ágiles ajustando la intervención en cada momento, ¿no? En cada sesión, más allá de que yo tenga un plan global, ¿no? Pero me tengo que ajustar al día a día, ¿no? Es decir, hay decisiones que tomar para medio o largo plazo, pero hay otras a corto plazo, ¿no? Y tenemos que ser ágiles y resolutivos en ese sentido. Porque va a haber eso, implicaciones, en función es un ejemplo, ¿no? Del estado del paciente a nivel de ventana de tolerancia, va a tener implicaciones, lo que os decía, ¿no? A corto plazo, a medio y a largo plazo. Luego, claro, no dejar de tener en mente que algunas intervenciones que podemos hacer los terapeutas no son neutras. Es decir, a veces pues podemos ayudar más o menos y bueno, si lo vamos chequeando, es decir, si estamos atentos y dispuestos, ¿no? a hacer los ajustes necesarios, no hay problema, ¿no? Pero hay veces que a lo mejor, no sé, por lo que sea, ¿no? Decimos, bueno, yo trabajo de esta manera o yo creo que esto es lo que hay que hacer, y si estamos como en un modo los terapeutas más, como os diría, más rígido, hay que tener cuidado, ¿no? Porque, os decía, algunas intervenciones pueden ser perjudiciales. Y dentro de esto, desde dos aspectos. Por un lado, por el trato que estemos pudiendo dar al paciente. Me refiero al trato en la relación terapéutica, ¿no? Pues que el paciente no se sienta respetado, que no se sienta aceptado o escuchado,
¿no? O que perciba por lo que sea cierta hostilidad nuestra, o que estemos a la defensiva, lo que sea, ¿no? Entonces, por un lado, esto, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos y estar atentos. Y por otro lado, partir del trato por el tratamiento, en el sentido más técnico, ¿no? Hay determinadas intervenciones, os decía antes, que si las hacemos antes de tiempo o si no se están dando las condiciones suficientes para hacerlo bien, podemos retraumatizar al paciente. Obviamente no va a ser nuestra intención, pero aunque no lo sea, esto podría pasar, ¿no? Entonces, bueno, ahí es muy importante, ¿no? Es una profesión de muchísima responsabilidad que cada terapeuta tiene que ser consciente de lo que puede y sabe atender y lo que no, pues según su formación, y primero, la experiencia también, y también la situación personal de ese momento. A lo mejor hay un terapeuta que durante muchos años ha podido trabajar bien, pero a lo mejor ahora está en una etapa personal que por lo que sea, ¿no? No está pudiendo hacerlo como antes, ¿no? Entonces, bueno, hay la parte de autoobservación de los terapeutas, creo que tenemos que hacer un esfuerzo permanente y que es muy importante. Y luego, ya termino, siempre hay varios recursos, ¿no? Para ayudarnos con, os decía, es una profesión de mucha responsabilidad, ¿no? Pero tenemos recursos. Bueno, el primero es la formación, la experiencia pues se va ganando con el tiempo. Esto es cuestión de que pase el tiempo y ya está. Pero luego hay dos recursos extra que yo creo que son importantes, ¿no? Uno es la supervisión. Claro, si trabajamos en equipos de trabajo, esto es muy fácil, ¿no? Pues porque tenemos compañeros y podemos ir chequeando. En muchos centros pues hay reuniones o supervisiones con X frecuencia, ¿no? Pues para revisar casos o dificultades o situaciones que a lo mejor estén costando un poquito más a algún terapeuta, ¿no? Y el poder compartirlo con otros compañeros, pensar juntos, esto ayuda muchísimo a salir de ahí, ¿no? Y aportar o a absorber, digamos, nuevas ideas o alguna perspectiva que no estábamos teniendo en cuenta, o a lo mejor si estábamos haciendo algo bueno, que quizá no, sé, no es la mejor manera, ¿no? O hay otras maneras, ¿no? Me lo aportan los compañeros, esto está muy bien, ¿no? Y bueno, si uno trabaja solo, que no es lo ideal para nada en psicología, bueno, se puede contar siempre con supervisores externos de otros centros, pues gente que yo conozca, pues porque me han dado clase, pues igual porque le he visto en algún artículo, alguna ponencia, lo que sea, y algún terapeuta que me da confianza y creo que me puede ser de ayuda, ¿no? Este es un recurso con el que creo que todos los terapeutas tenemos que contar y está bien tenerlo, ¿no? Y luego, es decir, son dos recursos. Uno es la supervisión y otro es la derivación, ¿no? Que no siempre a lo mejor se vive como un recurso, ¿no? Pero es, pues si yo soy un terapeuta, me ha llegado X persona, la empiezo a atender y por lo que sea, yo siento que no le voy a poder ayudar lo suficiente o adecuadamente, o creo que hay otra persona que le puede ayudar mucho más, por lo que sea, ¿no? Pues porque pues eso, no estoy especializado en ese problema que pueda tener, o porque me moviliza demasiado, bueno, porque me faltan herramientas, por lo que sea, el poder derivar, ¿no? Para mí esto es un acto de cuidado, hay que hacerlo bien y hay que explicarlo y darle sentido al paciente, ¿no? No se trata de, o sea, no es un abandono, ¿no? Pero bueno, es como si voy a un especialista de otra cosa, ¿no? No sé, al neumólogo, y para una cosa concreta que yo tengo me dice, mira, pues yo te voy a recomendar que puedas pedir cita con tal compañero, ¿no? Porque creo que es más especialista o más experto, tiene más experiencia, lo que sea, ¿no? Y yo creo que esto está bien hecho, ¿no? Si es así. Y bueno, esto es lo que os quería contar en el vídeo de hoy de la serie de A Todo para Todos y todas mis cuestiones clave en relación tengo miedo de abrir la caja de Pandora, espero que alguna cosa os haya podido resultar de interés y nos vemos en próximos vídeos.